Saludos, soy Juan Alfredo Ruiz y los invito a explorar en estos cortos minutos un tema fundamental en la economía de cualquier país, la política fiscal. A lo largo de esta exposición exploraremos los conceptos esenciales, los tipos de política fiscal, las claves para su gestión inteligente y las medidas implementadas recientemente en Perú para enfrentar la recesión económica por la que atraviesa actualmente. En primer lugar, es fundamental comprender qué implica la política fiscal. Se trata de una rama de la política económica que se enfoca en la administración de los ingresos y gastos del Estado. Su objetivo principal es mantener la estabilidad económica. Dentro de este marco encontramos dos instrumentos principales. El gasto público, representado principalmente por el gasto corriente en el pago de la planilla estatal, el gasto en obra e infraestructura pública, subsidios y transferencias, y los impuestos, que constituyen la principal fuente de ingresos del Estado. Dentro de la política fiscal existen dos enfoques principales, la política fiscal expansiva y la política restrictiva. La primera busca estimular la economía mediante un aumento del gasto público y la reducción de los impuestos, mientras que la segunda busca controlar la demanda mediante la disminución del gasto público y el aumento de los impuestos. Es importante señalar que, según el Fondo Monetario Internacional, una gestión inteligente de la política fiscal se basa en 5 pilares fundamentales, que son: 1. Debe ser contracíclica, es decir, ajustarse en respuesta a los ciclos económicos. 2. Debe ser favorable al crecimiento y así fomentar el desarrollo económico. 3. Debe ser inclusiva y así promover la equidad en la redistribución. 4. Debe estar respaldada por una capacidad tributaria sólida, es decir, contar con una adecuada sostenibilidad fiscal para su éxito. Y 5. Debe ser prudente, es decir, se debe gestionar de manera responsable y sostenible. Un tema crucial mencionado dentro de la gestión inteligente de la política fiscal es la sostenibilidad, es decir, la correcta conducción de las finanzas públicas en que el gasto no crezca por encima de los ingresos. Esto resulta esencial para que un Estado pueda mantener sus gastos, impuestos y políticas a largo plazo sin caer en insolvencia o incumplimiento de pagos por deuda. Caso contrario, se podría provocar una crisis fiscal y cambiaria, lo que generaría una inestabilidad, reducción en el crecimiento económico de largo plazo, aumento de la pobreza y el desempleo, y la disminución en la capacidad de garantizar los derechos económicos y sociales. Los objetivos de la política fiscal en el corto plazo son suavizar los ciclos económicos para mantener la estabilidad, y en el largo plazo es incrementar el crecimiento potencial a través de inversiones eficientes, y en todo momento se busca contribuir a la equidad mediante políticas redistributivas. Una vez señalados estos conceptos básicos, ahora explicaré cómo se viene implementando la política fiscal en nuestro país actualmente. En primer lugar, nuestro país se encuentra en una recesión económica. Por ello, el ministro de Economía anunció el 9 de noviembre, es decir, hace 15 días, la implementación de una serie de medidas con el propósito de reactivar la economía a través de una política fiscal expansiva, medidas claramente de corte keynesiano. Anunció el Plan Unidos, con 25 medidas, que evidentemente conllevan a un aumento del gasto público a través de la construcción de infraestructura, apoyo crediticio a las MIPES, un mayor gasto en programas sociales, flexibilización en trámites, pago de impuestos por servicios y destrave de proyectos mineros y de inversiones eléctricas. Dentro de estas medidas puedo destacar la ampliación del programa Impulso Mi Perú a 150 millones de soles, un plan de empleo temporal con 200 millones de soles, un plan de mantenimiento de infraestructura de 5.500 millones de soles, de ellos 900 millones en mantenimiento vial, un shock de destrave de proyectos mineros por casi 5.000 millones de dólares, un shock de asociaciones público-privadas con adjudicación de 40 proyectos por casi 8.000 millones de dólares y la implementación de servicios por impuestos para el sector privado. En conclusión, la política fiscal no solo es una herramienta económica, sino un elemento fundamental para el desarrollo sostenible de una nación. Entender sus principios, aplicar medidas inteligentes y adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía son aspectos esenciales para construir un futuro económico estable y próspero. Espero haber contribuido al conocimiento de la razón de ser de la política fiscal y al de las medidas que se vienen implementando en el país para contrarrestar la recesión económica actual. Muchas gracias.